El abogado y doctor en Derecho Constitucional, Juan Carlos Barrientos, nos recibe una llamada telefónica también porque es importante, desde el punto de vista de un experto en Derecho Constitucional, su opinión sobre lo que ha ocurrido. Abogado Barrientos, escuchamos su opinión. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches a todo su auditorio. En primer lugar, lamentar que no se haya podido concretizar ni la renovación del convenio, ni tampoco la suscripción de un nuevo convenio. Creo que Honduras necesita de la cooperación internacional, necesita de instituciones como la MASI para poderle dar una mayor cobertura al combate y a la lucha contra la corrupción. Honduras tiene todavía mucha debilidad en sus operadores de justicia y necesita apuntalar al Ministerio Público, la misma Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Cuentas, que ahora es el que va a tener una mayor dinámica en cuanto a la fiscalización de los fondos públicos, y creo que era más que necesario que la MASI continuara con su labor. Tengo todavía la esperanza de que cuando dice en ese comunicado que se va a continuar trabajando con los cooperantes internacionales y con la misma OEA en la consecución de un marco necesario para el combate y la lucha contra la corrupción, que tal vez en los próximos días se retome el tema y se logre llegar a un buen acuerdo para que continuara la MASI o continuara otra visión de la OEA, pero que venga, como decía, a fortalecer a los institutos que están cooperando contra la corrupción. Uno de los argumentos que llevó la delegación de Honduras, y entendemos por el mismo comunicado de la OEA, que no se logró el acuerdo fue por el apoyo de la MASI al Ministerio Público en la Oficina de Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, UFESIC. Ese fue, como lo decía Luis Almagro en el comunicado, el problema principal para que no se lograra finalmente establecer un acuerdo y que permitiera la creación de un nuevo convenio. Bueno, de la lectura del comunicado también se desprende de que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que establece de que ha habido suplantación de parte de la MASI en actividades que competen exclusivamente a autoridades hondureñas. Por ejemplo, hubieron múltiples quejas porque participaban en la investigación criminal y esa actividad le corresponde exclusivamente al Ministerio Público, porque participaban en los allanamientos, porque en determinado momento ejercían presión sobre jueces y magistrados, porque al momento de certificar los jueces y presentarse a las audiencias, denunciaban abogados que se producía algún tipo de presión contra los jueces para que fallaran a favor de los casos presentados por ellos. Entonces, este tipo de cosas, me imagino yo, que pretendieron ser reguladas a la luz de esta sentencia, que si bien es cierto no lo dice la parte resolutoria de la sentencia, pero sí lo dice en dos de los considerandos, y esto también ha venido a crear esa condición. También en esta sentencia hay un amparo que se presentó por parte del doctor Oliva, Mauricio Oliva, porque la UFESIC lo estaba investigando y no le querían decir a su abogado ni a él en qué consistían los términos de la investigación. Todo ciudadano tiene derecho que se le informe si está siendo investigado, para que él pueda acudir al derecho constitucional del legítimo derecho de defensa y poder prepararse para un eventual proceso judicial. Este amparo salió otorgado a favor del doctor Oliva, donde la UFESIC se estaba extralimitando en sus funciones porque le estaba violentando la legítima defensa y las continuas conferencias de prensa donde previamente acusaban a las personas, aunque no hubieran sido sentenciadas, y lógicamente esto vulnera también el derecho constitucional de que en Honduras toda persona se presume inocente hasta que no haya una sentencia firme donde se declare su culpabilidad. Entonces me imagino yo que este tipo de cosas eran las que pretendían
regular en un nuevo convenio y no se pudieron poner de acuerdo. Sí. Pero es importante también, y yo no sé por qué, no sé si razones políticas, ideológicas, no sé, pero es importante reconocer algo, que si no la mayoría, pero si no todos quiero decir, pero la gran mayoría de los casos que la MASI usted hacía referencia a las conferencias de prensa y todo eso, fueron casos y que hemos visto gente en la cárcel y con requerimiento fiscal por hechos de corrupción, exfuncionarios de gobierno, etcétera. Fueron casos que fueron investigados, documentados, preparados por el Ministerio Público. Es decir, si bien es cierto, la MASI hacía esta labor de acompañamiento, pero estos casos fueron investigados por el Ministerio Público, por el actual Ministerio Público, bajo el liderazgo del abogado Chinchilla. O sea, esa es otra cosa que no hay que desconocer, que no es que la MASI fue la que presentó. Tampoco podemos desconocer de que con la presencia de la MASI aquí en estos últimos 4 años no hubo corrupción en Honduras. Tampoco uno puede ser tan ingenuo en ese sentido. Lo que es importante reconocer es que ha habido una transformación en el Ministerio Público y se ha hecho una labor que no se había hecho anteriormente. Y que la MASI, en efecto, venía a acompañar, pero no podemos desconocer el trabajo de argumentar los casos de corrupción, que como usted sabe, abogado, no es nada fácil, ¿verdad? Es cuestión de tiempo y un trabajo muy minucioso probar es un acto de corrupción. Es evidente que el Ministerio Público es el que prepara los casos, es el que investiga, es el que presenta los requerimientos fiscales, porque la MASI no puede presentar requerimientos fiscales. Así es. Entonces, evidentemente, el liderazgo del abogado Chinchilla ha sido determinante para que se haya producido en Honduras por primera vez casos en los cuales de manera puntual las personas que se consideraron intocables pudieran ser llevados a los tribunales. Algo que quiero resaltar, que es un legado que ha dejado la MASI, es la creación de los juzgados anticorrupción. Estos juzgados fueron creados por iniciativa de la MASI, certificaron ellos el proceso de escogencia de los jueces que finalmente nombró el presidente de la Corte, Rolando Argueta, y también el hecho de la creación de la misma oficina UGESIC, que no existía antes y que ahora pues por lo menos le han dejado el expertise necesario para que continúe con su labor, lógicamente enmarcada dentro de la Constitución de la República, respetando la legítima defensa que tiene derecho cualquier ciudadano, claro, y también respetando la presunción de inocencia que tienen las personas. Claro. Es importante lo que usted decía, o sea, y lo había pasado por alto, estos juzgados con jueces certificados en materia de corrupción, que tampoco es un legado del Ministerio, de la MASI, junto con el actual Poder Judicial. O sea, que hay avances, hay avances. No, hay avances definitivamente, yo creo que sí. Muy bien. Muchas gracias, abogado. Gracias a usted. Gracias. Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches.